Muy cerca del Centro Histórico Urbano de Santiago de Cuba destaca una institución sui generis. Su misión es interpretar, promover y divulgar el patrimonio cultural cafetalero declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Sean bienvenidos a la Casa Dranguet, un espacio donde el conocimiento científico está en función del desarrollo cultural. Acompáñenme en esta expedición. El Centro de Interpretación y Divulgación del Patrimonio Cultural Cafetalero, conocido como la Casa Dranguet, posee una amplia compilación de libros, documentos, fotos, maquinarias y piezas referidas al tema café, chocolate, influencia francesa y presencia esclava. En su discurso interpretativo muestra el recorrido mundial de café y aristas de su procesamiento industrial. Para ello, se vale de ciencias afines como la historia, la antropología y la arqueología. Yaumara, me parece que este sitio tiene una comunicación especial con las personas que tienen la posibilidad de visitarlo. Pero se impone una pregunta. ¿El conocimiento científico está en función de cada una de las salas que expone aquí en la Casa Dranguet? Hábleme de eso. Ha sido muy importante el vínculo entre diferentes disciplinas a la hora de perfilar lo que se muestra en las salas permanentes de exposición de la Casa Dranguet. Es por eso que el contenido que estas tienen, pues siempre ha tenido una buena atención del público que nos visita. Desde el primer momento siempre pensamos en cómo llegar a todo tipo de públicos. Esto es muy importante. O sea, no solamente aquel público que tiene estudios científicos, aquel público que tiene un conocimiento científico de la cultura cafetalera, sino también aquellos interesados que van más allá de estos conocimientos científicos, por supuesto, o sea, van a lo cotidiano de la cultura del café, aquellas cosas que son más cercanas a la población en general. Logramos una simbiosis entre un espacio antiguo, una casa antigua, y algunos elementos modernos que singularizan esta muestra de la exposición permanente, como son las pantallas. Nunca se había utilizado en Santiago de Cuba pantallas para mostrar el conocimiento en un espacio que es un museo. La pantalla te da la oportunidad de variar esa información, de enriquecer esa información que muestras al público, de acuerdo a cómo vas tomando la presión y el interés de esos visitantes que acceden a la sala, hacia qué aspectos muestran más interés, cuáles van dejando de tener interés en el tiempo, y es importante pues constantemente mostrar algo nuevo, y eso las pantallas dan esa oportunidad. Pero también había que mostrar elementos antiguos de esta cultura cafetalera. Entonces para eso mostramos estos elementos antiguos en vitrinas que nos remiten a esa época antigua, a ese momento en que surgieron estos elementos específicos. Todo también matizado por los paneles que dan una información también bastante específica, puntual, de lo que necesita conocer la persona, pero de una manera sintetizada. Y así todo aquel que llega, pues siempre se lleva un mensaje de lo que va sucediendo. Como te decía, estuvo la arquitectura haciendo su parte para todo este diseño, trabajando de común acuerdo con los historiadores, con los sociólogos, con los especialistas en esa psicología del público. O sea, tratamos de crear un equipo que poco a poco fuera creando un espacio donde cada cual pues encontrara interés por esta cultura cafetalera. Durante muchos años esta añeja casona pasó inadvertida. Lo que muchas personas desconocen es que aquí vivió don Carlos Dranguet Thomas, un hacendado caficultor francés que promovió el desarrollo del cultivo en zonas montañosas de esta oriental provincia. La rehabilitación integral de este inmueble tuvo un alto rigor científico. Tras las investigaciones arqueológicas se encontró una red de desagüe antigua que aún funcionaba. Las talas parietales descubrieron una cenefa decorativa en los salones principales del inmueble que sirvieron de base para la actual ambientación. Afortunadamente contaron con documentos de archivo de la vivienda del siglo XIX que fueron de mucha utilidad para conocer cómo estaba estructurada la antigua morada y proyectar los espacios actuales del centro. Nos encontramos en el Centro de Documentación de la Casa Dranguet. Doy la bienvenida a Expedición a la especialista Leira Leiva. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Cuáles son las últimas investigaciones relacionadas con el patrimonio cultural cafetalero y su posible impacto sociocultural en el territorio?
Actualmente se están desarrollando diversas investigaciones en torno al patrimonio cultural cafetalero, que son dirigidas fundamentalmente por la Cátedra de Estudios Franco-Cubanos y Caribeños Montaña y Montesquieu, y por supuesto por el Centro de Interpretación y Divulgación del Patrimonio Cultural Cafetalero. Investigaciones que son muy beneficiosas desde el punto de vista de la restauración del patrimonio cultural cafetalero, como está haciendo actualmente, como se está trabajando actualmente, que es la restauración de la Hacienda La Fraternidad a partir de las investigaciones en torno al trabajo arqueológico, en torno a la historia, en torno a la arquitectura, pero además se están haciendo trabajos desde el punto de vista, digamos, gastronómico, o sea, el trabajo del café desde el punto de vista de la gastronomía, los platos que se pueden hacer con café, la influencia francesa en el ámbito santiaguero y cómo esto repercute con el uso del café en la gastronomía, que por supuesto son elementos importantes a tener en cuenta desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico, cultural de la ciudad de Santiago de Cuba. Y en este sentido, el Centro de Información de la Casa Drangheta es uno de los referentes importantes en cuanto a documentación bibliográfica para la culminación, para el desarrollo de estas investigaciones, puesto que aquí se alberga una buena cantidad de bibliografía, tanto en formato digital como en formato impreso, relacionados con el patrimonio cafetalero, la cultura del café y la presencia francesa en Cuba y específicamente en Santiago de Cuba. Las dotes de maestra, arquitecta, investigadora, intelectual y científica de Marta Elena Lora Álvarez son recordadas por varias generaciones de profesionales. Esta insigne mujer ocupó la dirección de la Oficina Técnica de Restauración y Conservación de la Oficina del Conservador de la Ciudad durante 10 años. Allí mostró su visión y pensamiento sistémico del proyecto de obra y gracias a su creatividad facilitó la calidad en el diseño arquitectónico y permitió al colectivo de trabajo alcanzar niveles más altos de desarrollo profesional. Como miembro del Grupo Humboldt, defendió el patrimonio cultural santiaguero, estimuló las investigaciones históricas y artísticas y promovió las búsquedas de los elementos identitarios de la cultura local y nacional. El Centro de Interpretación y Divulgación del Patrimonio Cultural Cafetalero de esta ciudad posee una amplia compilación de libros, documentos, fotos y maquinarias referidas al tema café, chocolate, influencia francesa y presencia esclava. Tras la donación del experto francés Alfred Conesa, asesor de la empresa y la Fundación Malongo, este espacio sociocultural adquiere la condición de referencia nacional. Incluye diferentes maquinarias, antiguos molinillos, piezas de artesanía, pilones de Indonesia, vestuarios típicos y una gran cantidad de libros, entre otros objetos. Alfred Conesa es un erudito y también un filántropo. Fue de las personas que en los inicios del proyecto Los Caminos del Café hizo mucho para que se ganara en objetividad y uno de sus grandes impulsores. Los Caminos del Café es un proyecto de colaboración financiado por la Unión Europea, la Fundación Malongo y la Oficina del Conservador de la ciudad de Santiago de Cuba, el cual contribuye al desarrollo socioeconómico sostenible sobre la base del patrimonio cultural cafetalero. Yaumara, ¿y cómo se inserta el Centro de Interpretación y Divulgación del Patrimonio Cultural Cafetalero Casa Drangheta en el proyecto internacional de colaboración Los Caminos del Café? Se concibió desde los primeros momentos que debería existir un lugar en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba donde confluyeran toda una serie de conocimientos, de informaciones, que funcionara casi como unas puertas abiertas a los valores de este patrimonio cafetalero, pero que estuviera dentro de la ciudad. Como se conoce, el paisaje cultural cafetalero es sumamente abarcador y se encuentra en territorios montañosos que rodean la ciudad de Santiago de Cuba, muchos de ellos de muy difícil acceso. Entonces era muy importante el poder contar con un espacio dentro de la ciudad que funcionara como ese primer paso hacia el conocimiento, pero también hacia el enamoramiento del visitante con este patrimonio cafetalero. Era como la motivación para visitar esos lugares, que de otra manera era muy difícil que existieran. Por otra parte, para concretar un proyecto de colaboración internacional,
es muy importante el trabajo en equipo, el trabajo con un equipo multidisciplinario, donde confluyan muchos especialistas. Por tanto, había que crear también un espacio donde ese equipo pudiera trabajar, por supuesto, en todas las disciplinas necesarias para poder llevar adelante este proyecto y lograr los objetivos que se planteaban. Es por eso que la Casa Dranguet diversificó sus espacios para dar cabida a todas estas intenciones de trabajo que había que concretar. Para eso tenemos un equipo de trabajo que está conformado por varios especialistas como historiadores del arte, como especialistas en informática, en documentación y archivística, por supuesto la gente que se vincula a estas actividades culturales, musicales, artísticas, que también forman parte del equipo de trabajo, también arqueólogos, historiadores, arquitectos. La Casa Dranguet es esas puertas abiertas que necesitaba el proyecto Caminos del Café. El Centro de Interpretación y Divulgación del Patrimonio Cultural Cafetalero es una institución científica y cultural que se inserta con loables resultados en Santiago de Cuba. Usted y yo nos reencontraremos dentro de 7 días en otra expedición para ir juntos siempre por el progreso.